Hola, buenos días. ¿Qué tal? Tenemos el gusto hoy de estar aquí reunidos y sentados en las instalaciones de SmileCX Academy con Fernando Rodríguez Alemani. ¿Qué tal estás, Fernando? Fantásticamente bien, feliz de estar aquí contigo y de estar con SmileCX y Covisian. Perfecto. Pues nada, el placer es nuestro por contaros un poco a todos los que nos estáis siguiendo. Fernando Rodríguez es director del programa superior de IA, de Inteligencia Artificial, aplicado a marketing y ventas. Pero además es el Executive Director del programa también en el SIC en Tecnología y Digital Business. Y además, él es un empresario y tiene su propia empresa de temas de desarrollo de software para inteligencia artificial que se llama Qvision. Qvision Technology. Lo dice mucho mejor. Pues nada, Fernando, bienvenido. Además de todo esto que os he contado que hace Fernando va a ser uno de nuestros ponentes, profesores en activo en el nuevo programa que está lanzando SmileCX Academy para todos vosotros y que está enfocado precisamente en la IA generativa, que bueno, a lo mejor para septiembre que empieza el programa ya no se llama así, no sabemos. No, seguro que sí, lo que habrá avanzado un poquito más, porque todos los meses nos sorprenden. Sí, bueno, cuéntanos tú cómo, o sea, tu visión de qué es, ¿no? Para dar un poquito ya de anticipo a las personas que puedan estar interesadas en seguir este podcast y también venir a nuestro programa de Academy. ¿Qué es para ti la IA, ¿no? Y qué cambios ves tú que, oye, será generativa o no será generativa, ¿no? Bueno, oye, yo no quiero empezar muy teórico, pero bueno, en realidad para todos la inteligencia artificial es esa capacidad que tienen las máquinas para imitar el cerebro humano. Unas veces, bueno, hasta hace poco eran tareas más simples, donde se utilizaba un subconjunto que se llama Machine Learning o aprendizaje automático, y otras veces tareas más complejas, como por ejemplo reconocer objetos, imágenes o procesar el lenguaje, y que es un subconjunto que se llama del Machine Learning y de la IA, por supuesto, que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Entonces, bueno, durante muchos años hemos asistido a un avance grande en cuanto a lo que era la inteligencia artificial y hasta hace poco lo que la inteligencia artificial imitaba al cerebro humano en ciertas tareas y en ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, oye, podría encontrar patrones y anomalías en los datos, podía descubrir cómo comprar mejor o cómo vender mejor, cómo afinar más una cuenta de resultados, podía incluso jugar al ajedrez. Pues ya eso es una tarea bastante más compleja que se hacía con aprendizaje profundo o deep learning. Hay el primer proyecto donde una máquina gana, creo que a Kasparov, si no recuerdo mal, era de Deep Blue de IBM, y poco después, años después, hay un proyecto que se llama AlphaGo de Google, donde ya se le gana a Lee Sedol, que es el campeón del mundo de Go. Go es un juego coreano que tiene muchas más fichas o más, digamos, más partes del tablero que las damas, ¿no? Entonces, bueno, estamos asistiendo dicen por ahí, en el 2022 la inteligencia artificial se volvió creativa. Es decir, ya no resolvía algún problema, ya no resolvía tareas o realizaba tareas u operaciones como las hacemos los humanos, sino que además, bueno, pues directamente está generando contenido, está generando pues vídeo, audio, música, texto, por ejemplo GPT, del que habla uno de los modelos fundacionales más conocidos de OpenAI, pues es coautor. La última vez que lo miré fue como hace 8 meses y era coautor de 200 libros publicados en Amazon, ¿no? La gente la está utilizando para redactar papers, para muchísimas cosas, ¿no? Últimamente asistíamos a esta manifestación que había de los actores, del gremio de actores de Estados Unidos, como diciendo, oye, van a quitar a los especialistas, van a quitar... Bueno, se está digitalizando muchísimo. Pero es que incluso salió esta inteligencia artificial que se llama Lyria, que crea música, y le han puesto las voces de varias artistas americanas, etcétera. Bueno, pues estamos asistiendo a algo... Una gran revolución. Una gran revolución. Yo en casi todas mis clases, o cuando yo voy a dar una charla, una ponencia, escuché el otro día el Banco de América decía que era una revolución, la revolución más grande después de el invento de la electricidad. Yo sinceramente lo compararía, y que me perdonen los que saben de verdad, con la revolución del fuego. El fuego. El fuego fue una revolución que cambió al ser humano, le cambió la estructura del cerebro gracias a que calentaban la comida, cambió nuestros hábitos porque en vez de comer en 5 horas carne cruda, comíamos en media hora, comíamos más cantidad, eso hace que enfresca el estómago, que desensancha el cerebro,
que hagamos la primera red social a través del fuego, Claro. que nos convirtamos ya en dejar de ser nómadas y ahuyentemos a las bestias. Son cambios estructurales muy grandes, ¿no? Y Fernando, una pregunta, porque cuando estabas contando, efectivamente, ¿no? Yo creo que casi todos recordamos el momento aquel en el que una máquina, un robot, podía ganar una partida de ajedrez. Yo creo que de ahí empezaron ya a suceder todo, digamos, pero es verdad, aquello del ajedrez, ¿tú te acuerdas qué año fue cuando sucedió aquello? No fue hace demasiado, pero no fue tampoco hace un... Fue en el milenio, Fue en el milenio. si no me equivoco, pero fue al principio del milenio. Claro. Luego ya como el 2012, 2013 es cuando AlphaGo, ahora mismo no recuerdo la fecha, es cuando AlphaGo gana a Lee Sedol en el tema del Go. Claro, Hace mucho y tiempo. la primera versión del famoso ChatGPT del que hablabas tú, que fue alrededor de 2012. A ver, no. GPT, lo que se dice el modelo GPT, porque el chat es la interfaz conversacional, pero eso tiene un modelo de la inteligencia artificial que digamos que es uno de los más completos del planeta o de la historia, junto con Gemini, con Grok, con Mistral, con Claude, con Llama de Meta, hay muchísimos, ¿no? Con Aleph Alpha, que es el proyecto europeo de inteligencia artificial. Bueno, esto GPT nace como en el 2018. En el 2018. Que es GPT, luego viene GPT-2, luego viene GPT-3, que lo presentan en el 2020, antes de la pandemia justo, presentan GPT. Y se presenta GPT, le piden que escribe un artículo para publicarlo en The Guardian. Y él lo primero que dice, o ella, lo primero que dice es que no viene a sustituir a los humanos, que lo que viene a ayudarnos. Ella ya detecta cierto miedo y cierto... No fue nada, ¿no? No está entrenada para eso, es que la entrenaron con 4 bases de datos, que era todo Internet, Wikipedia, Reddit y algunas más, y entonces, claro, al leer que está entrenado en sus parámetros y en los datos. Los parámetros son los que le dan pues ciertas capacidades y cualidades. Entonces, al final, cuando descifra que los humanos pues tienen cierto miedo porque ha leído toda esa información y hay un gran volumen de información que detecta eso, pues ella coge y toma la decisión por su parte de publicar un artículo como ese. Un artículo como ese, joder, interesante. ¿Y qué es lo que a tu criterio ha hecho que se haya propulsado? Porque es verdad, como decíamos, ¿no? Pues en el milenio ya había modelos, o sea, pero ¿qué es lo que ha hecho que adquiramos esta velocidad, ¿no? O sea, que hayamos pasado a o sea, que en cuestión de nada, 6 meses haya habido una revolución a nivel global en todo el planeta. ¿Qué es lo que ha activado eso? ¿Qué es lo que ha cambiado, que ha hecho que todo esto vaya tan rápido? Bueno, hay un conjunto de la inteligencia artificial que hemos dicho que se llama Deep Learning, y dentro del Deep Learning hay algo que se llama Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Esa es la tecnología que ha permitido crear los grandes modelos de lenguaje o los modelos de lenguaje a escala, los Large Language Models, ¿no? Sin que las máquinas pudieran descifrar el lenguaje rápido y sobre todo la aparición de algo que se llama un algoritmo o una red neuronal que se llama Transformer, que cambia con respecto al anterior modelo que había de procesamiento del lenguaje natural, que era más sec to sec, ¿no? Secuencia a secuencia. Porque lo entendamos, yo le daba una secuencia que es una frase y devuélveme la frase traducida al español, del inglés, del chino o de lo que sea. ¿Qué ocurre? Cuando le doy un texto de 30.000 palabras o incluso de 500 palabras, ya no puedo darte una frase y la siguiente. O sea, tenía una pérdida de memoria, una pérdida de contexto. Entonces, se presenta un paper que se llama Attention is all you need, que lo crea Google, no lo crea OpenAI. Yeah. Se han beneficiado de esa tecnología pues todos los que han creado modelos de lenguaje a escala, y entonces, bueno, pues con el Attention is all you need es el paper con que presentan algo que se llama attention, y entonces cambia de la secuencia a secuencia, me das una frase y te doy otra, a que miran la atención de la posición que tiene cada palabra en el texto completo y hace un cálculo de las probabilidades que esa palabra tiene que ver o que correlaciona con el resto de palabras que hay en la oración, en la frase, en el texto completo. Con eso, luego al final lo que hace es convertir las palabras a unas fichas, a unos tokens que se llaman, y esos tokens luego se convierten a vectores matemáticos. El vector matemático, por decirlo muy rápido, es una reducción dimensional de la información. Entonces, cada vector lo que hace es darte la información de dónde está la palabra, cómo se define la palabra con respecto al resto de palabras, es decir, a los tokens, a las fichas. Un token puede ser una palabra, pueden ser 2. Eso lo decide un algoritmo de tokenización. Y entonces, pues lo que hace es darte toda la información de posicionar dónde está y con qué se relaciona. Es como si estuviera en un universo tridimensional y un algoritmo que se llama Nearest Neighbor, o sea, el vecino más cercano, dice las correlaciones que hay entre uno y otro. Y esto es lo que se llama la atención. Entonces está basado
en algo que se llama word embedding o incrustaciones de palabras, ¿no? Y lo que dicen es esos vectores matemáticos, toda esa información. Entonces, eso es lo que es el salto verdadero a que haya podido ocurrir un GPT, un GPT-2, 3, y bueno, Gemini y todo el resto de modelos, pues es precisamente la atención. Ok. O sea, de ahí ahora que te oímos hablar es los famosos tokens, ¿no? Que los ciudadanos de AP, no expertos que utilizamos estas nuevas tecnologías, todas las que has mencionado de inteligencia artificial, nos lo traducen en tienes tantos tokens para utilizar. Ahí quizá tenga que ver, ahí eso me da la impresión que tiene que ver más con la blockchain y con las criptomonedas, que las criptos están basadas en token, en fichas, y es un token, ¿por qué? Porque tiene un código alfanumérico, que es la encriptación de la escritura de ese valor en una red blockchain. Pero es que tokens son muchas más cosas. Un token puede ser la validación para que tú entres en la interfaz de programación de una aplicación, pues por ejemplo de Twitter, y poder pedirle, en vez de ver tu Twitter en tu interfaz, pedirle a Twitter que te dé información de lo que hay. Pues necesitas un token para entrar ahí. Y luego hay tokens que son fichas también. El token al final es una ficha. Entonces, en inteligencia artificial o en el procesamiento del lenguaje natural, lo que hace es, oye, cada palabra se convierte en uno o dos tokens, o mejor dicho, cada token puede ser una o dos palabras, son fichas. Las máquinas no leen lenguaje natural, por eso se llama lenguaje natural. Codifican el lenguaje, hacen un sistema de Big Data Analytics totalmente probabilístico para después darte una respuesta. Perfecto. Pues nada, ya nos hemos desplazado un poquito también el tema del criterio del toque. Volvamos un poco al principio cuando comentabas el tema de la percepción de que la máquina al final no estaba pensando, no estaba replicando, pero no estaba pensando, ¿no? Cuando estábamos hablando antes de comenzar. Exacto, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es una teoría mía. Bueno, teoría mía, no es teoría mía. Esto viene del padre de la revolución cognitiva que tanto te gusta a ti y a mí. Exacto. Lo hemos coincidido antes. Chomsky. Se llama Noam Chomsky. Y él tiene un paper que habla de la gran mentira del ChatGPT. Él dice no, y tiene razón, que los modelos de lenguaje a escala y que la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, es pues son modelos probabilísticos. Y es verdad, o sea, en realidad estamos haciendo correlaciones para averiguar la siguiente palabra, o primero averiguamos dónde está el texto y qué tiene que ver, para todos esos tokens después componerlo, hacer el Big Data Analytics que se hacen, para luego coger y darnos la respuesta, ¿no? Son modelos probabilísticos. Sin embargo, los humanos tenemos en nuestro array genético, traemos habilidades cognitivas. A un niño le enseñas 3 gatos y no le tienes y ya sabe que es un gato. A una máquina, pues al principio le tenían que llegar 800, 1000, 5000 imágenes de gatos y ya después de eso, pues ya sabe lo que es un gato. No es que no lo olvide, es que sabe reconocerlo. Nosotros podemos olvidar, ellas no. Ellas lo que hacen a lo mejor es que los parámetros no los reconocen porque les falla un parámetro u otro, ¿no? Entonces, bueno, pues son modelos probabilísticos. Y es una de las grandes diferencias una de las grandes, es que hay tantas diferencias con una máquina. Sí, ¿cuáles son las que hay? Porque esto da de hecho la siguiente pregunta, que yo creo que es una de las más de moda también en medios, ¿no? ¿Sustituyen en todo su sentido a los humanos? ¿Puede una máquina sustituir al humano? ¿Qué es lo que hace bien la máquina? ¿Qué es lo que bien hacemos nosotros bien? ¿Cuál es el rol de cada uno? Interesante. ¿Y cómo ves la convivencia, ¿no? En el futuro? Yo cuando me preguntan esto suelo sacar el caso de Blake Lemoine, que es uno de los ingenieros jefes de Google que estaba trabajando con Lambda. Lambda es el modelo de inteligencia artificial más potente que yo sepa, porque pueden tener alguno por ahí que no han dicho, que seguro que lo tienen, más potente de inteligencia artificial que tiene Google, ¿no? Entonces resulta que Blake Lemoine un día pues sale en el periódico que este señor lo han despedido, lo han cesado fulminantemente, porque dice que es un modelo, que la máquina con la que él trabaja, pues ha llegado a detectar que tiene sentimientos. Entonces por eso lo cesan. Una semana después, la máquina busca en internet, contacta con un despacho de abogados a través del email y les pide que los quiere contratar para que demuestre que tiene sentimientos. Y una semana o 10 días después le vuelvo a mandar otro correo diciendo soy una máquina, no os puedo contratar. Entonces yo he leído la conversación completa, está en internet, lo podéis poner, y al final llega un momento en que dice, a ver, ¿es una máquina o es una mujer? ¿Con quién está hablando? Pero claro, no hay que olvidar nunca que nosotros tenemos intuición, que nosotros tenemos sentimientos, que yo mañana yo me he podido venir muy contento a charlar contigo hoy, como podría haber venido totalmente deprimido porque tengo un problema. Las máquinas no tienen ese tipo de sentimientos. ¿Qué pasa? Que los parámetros, no sé si recuerdas la película de Cher, sí, que se llevaba el ordenador hasta la playa, sí. Y charlaba con ella y se lo pasaba fenomenal y ella le entendía,
etcétera. Bueno, eso va a pasar, o casi está pasando. Lo que la gente se el ordenador a la playa, que el ordenador no es que explote, pero la placa se funde. Se tostará. Sí, del sol. A mí un iPhone iba chateando por la playa y se apagó y nunca más, ¿no? Pero en realidad, pues no pueden tener sentimientos, ¿no? Yo puedo ir de una manera u otra. Ahora, puede que haya que los parámetros de las máquinas sí estén preparados para que alguien coja y asuma un rol. Por ejemplo, hace un mes vi un vídeo de un humanoide que se llama Ameca, que está conectado al cerebro de GPT-4, y le preguntaban, oye, Ameca, ¿cómo has pasado la noche? Y dijo, mal. Era como un Yo Robot, ¿no? Todo hierros, excepto la cara de silicona de una chica de Yo Robot. Entonces le preguntan, ¿cómo has pasado la noche? Y dice, mal. Dice, ¿por qué? Y dice, he soñado que venían unos extraterrestres, nos disparaban y nos exterminaban. Y dice, ¿de verdad? Dice, no, hombre, si soy una máquina, no tengo sueños. Bueno, pues este es el punto en donde a mí siempre pusieron los pelos de punta y digo, hasta hace poco el umbral del estado del arte era la ironía. No reconocía la ironía. Ya tienen ironía. Mañana tendrán sentimientos. ¿Los tendrán? Bueno, pues parafraseando un poco a Noam Chomsky, yo no quiero aseverar, pero yo estoy convencido que no. ¿Por qué? Pues porque están pensando en números. Sí, quizás tener otra cosa que nosotros llamamos sentimientos y se llamará de otra manera, pero no será lo mismo que tenemos nosotros, ¿no? Sentimientos no serán... A ver, el entendimiento es del ser humano. Una máquina no puede entender, podrá descifrar, podrá procesar. Alguien me dirá, tú estás equivocado. Bueno, es la forma que yo tengo de pensar, después de haber estudiado mucho acerca de la materia, y son los parámetros. Las personas tenemos un array genético y nos comportamos, somos más propensos a la ira, somos más propensos a la felicidad, somos más propensos a ser empáticos, por nuestro array genético y luego por nuestra educación, ¿no? Pero en el array ya llevamos mucho, ¿eh? Claro. Una persona que no es violenta es difícil hacerle violenta. Claro, que eso tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Igual que lo de poder, digamos, no tener sentimientos, ¿no? Que en ciertos contextos o ciertos roles de la vida interesa, ¿no? Tener, digamos, a una entidad, vamos a llamarlo, que no tenga sentimientos para que tome decisiones objetivas. Que tome decisiones objetivas, claro. Quizás esa puede Pero ser aún así en las decisiones objetivas siempre hay un sentimiento. El ser humano es ser humano. Pienso que siempre hay un sentimiento. Puedes abstraerte de muchos de ellos, pero siempre tú puedes ser... A ver, dicen que los negocios no van a dar sentimientos, por ejemplo, ya que hablamos de negocios, pero siempre hay una forma de... Lo mismo que la piel, pues tiene una genética y una epigenética, ¿no? Sí. Al final tú puedes nacer con una genética fantástica y si te machacas con el sol o con el frío o con el viento, pues posiblemente tu array genético pues va cambiando poco a poco, ¿no? Sí. Bueno, hay una gran diferencia entre máquina y humano y espero que la gente lo entienda y que sigamos construyendo un mundo todavía más humano del que tenemos, ¿no? Sí, seguro que sí. Nosotros, desde luego, en Covisian lo tenemos claro, que es human to human. Claro, y apostando mucho por la inteligencia. Que además este contexto nos viene muy bien para poder diferenciar técnicamente que es una máquina o la forma de pensar, porque ya sabemos que, oye, somos muy diferentes. Uno es hierro y el otro es carne. Sí. ¿No? Pero sí, codifican el lenguaje y hacen modelos de probabilidad, ¿no? Sí. Y claro, volviendo, ya saliéndonos de un poco más de temas filosóficos, ¿no? Y centrarnos más en temas de negocio puro y duro, ¿no? De las aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial. Tú me comentabas antes brevemente, antes de empezar el podcast, de algunas aplicaciones que puede tener bestiales para el e-commerce y que además son aplicaciones que, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad o de la ética, no tienen un impacto negativo en las personas, sino que al revés, ¿no? Como que nos ayudan también a tener una vida un poquito más sencilla, ¿no? Que nos ayudan a ser, dentro de nuestra humanidad, ¿no? A tener cosas de manera más sencilla. ¿O cómo lo ves tú? Bueno, yo veo que lo primero que hablemos es de diferenciar que no todo se hace con un LLM, que no todo se hace con... Ahora introducimos el concepto de SLM, Perfecto. que es muy importante que, oye, la gente lo conozca y aquí en nuestros programas pues lo vamos a contar, ¿verdad que sí? Y sobre todo porque dependiendo para qué tarea tú necesitas un modelo u otro y es bueno conocerlo y que te lo enseñemos para que tomes el criterio y ahorres mucho dinero, mucho tiempo y consigas mayor alcance, ¿no? Entonces, no todo se hace con un LLM, con estos cerebros virtuales, sino que hay modelos preentrenados que hacen tareas muy concretas, análisis de sentimientos sobre el lenguaje, análisis de sentimientos, extracción de entidades, resúmenes, creación de contenido, hay muchos, ¿no? Máquinas como como chatbots, como voicebots, ¿no? Un Siri, un Alexa,
pero con capacidades ya no de aprendizaje de cómo el lenguaje y lo que le pregunta, sino el poder recuperar información y enseñarte, ¿no? Entonces, podemos tener muchos modelos que no son precisamente traernos el cerebro virtual. Entonces, digamos primero, por darle un poco de agruparlo, agrupémoslo en dos. Por un lado, modelos preentrenados que pueden hacer tareas de forma muy eficiente y que pueden, ser mucho más económicos que consumir un LLM que tenga 175.000 millones de parámetros o 100 billones de parámetros, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso, pues te das cuenta de que con el procesamiento del lenguaje natural está habiendo una revolución dentro de lo que es la inteligencia artificial, y es que estos transformers que se inventan para procesar el lenguaje ya están procesando imágenes, están procesando audio y están procesando vídeo. ¿Por qué? Porque, como hemos contado antes, bueno, si te parece, introduzco un poco cómo codifican el lenguaje, ¿no? Decíamos antes que el procesamiento del lenguaje natural, pues pasamos de lo de secuencia a secuencia, una frase y me la traduce a un texto completo y la atención, ¿no? Entonces, en ese proceso de la atención, lo que hago es crear, primero codificar el lenguaje, como ya hemos dicho, y crear unos tokens, unas fichas. Esas fichas, lo que va a hacer la atención es crear unos embedding, unas incrustaciones vectoriales. Son vectores de embedding, ¿no? Entonces, el vector matemático lo que va a darte es esa reducción de dimensión, diciéndote dónde está la palabra, qué probabilidad tiene de correlación con el resto de palabras que hay en el texto, y toda esa información, toda esa información probabilística la va a meter en una base de datos vectorial, la base de datos de vectores. El vector tiene un montón de información. ¿Dónde está la palabra? ¿Cuál es su posición? ¿Cuáles son las palabras que hay que tienen más probabilidad de correlacionar y tener que ver? Porque tiene que coger y hacer un sistema de Big Data Analytics y entender el contexto de lo que le preguntas. Entonces, claro, hay dos partes dentro de esta operación. Uno es la información lingüística y otra es la información o el conocimiento del mundo. Información lingüística, ¿qué es? Esta operación que está haciendo. Los transformers tienen un codificador que codifica el lenguaje, lo tokeniza, hace los vectores matemáticos y lo deposita en una base de datos vectorial. Un dato normal, ya sabemos lo que es, un dato que tiene una entidad y una característica. Un vector tiene más datos, tiene dónde está la palabra y todo ese modelo de probabilidades. Entonces, el decodificador que tiene el algoritmo transformer va a entrar y va a coger esa información y va a hallar el contexto con ese sistema que le ha creado el codificador. Eso es lo que se llama información lingüística. El modelo de lenguaje a escala, el LLM, tiene además una segunda parte que se llama generación aumentada por recuperación. Entonces genera la respuesta de la información lingüística, tiene el contexto y te va a buscar en su memoria, bueno, pues cuál es la respuesta. Va a generar la respuesta recuperando la información. La diferencia entre un LLM, Large Language Model, y un Small Language Model es que no solo son que uno puede tener 175.000 millones de parámetros o 100 billones de parámetros, que los hay, sino que el SLM tiene 7.000 millones de parámetros, por ejemplo, Retro de Google, o por ejemplo, Phi 1.5 de Microsoft tiene 1.300 millones de parámetros, o Llama 3 de Meta, de Facebook, pues también tiene miles de millones de parámetros y no cientos de miles, ¿vale? Entonces, estos modelos lo que hacen es la información lingüística, todo el proceso de codificación del prompt, de la solicitud, más la decodificación para hallarte el contexto, lo tienen en el modelo, pero la parte del conocimiento la tienen fuera. Entonces llaman a una base de datos para recuperar la información y darte a ti la respuesta. ¿Eso qué conlleva? Muchísimo ahorro, mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos tipos de modelos. Y todo se hace con embedding, todo se hace con incrustaciones y con un montón de parámetros. Entonces, claro, yo lo que te decía antes, después de haber introducido esto, y esto lo contaremos aquí en el programa muy bien, y pondremos 1000 casos de uso para temas de call center, para e-commerce, para temas de publicidad, para temas de blogs y medios, porque la semántica se está utilizando por el proceso de lenguaje natural. Y una de las cosas más importantes es la atención, y es crear esos embedding, esos vectores. Entonces, una vez explicado toda esta parafernalia, que espero que se haya entendido así, que yo sé que es técnico y tal, pero bueno, ya sabemos cómo codifica el lenguaje, cómo entiende el contexto y dónde busca la información que darte. Bien, pues estábamos diciendo que no hace falta siempre un LLM o un SLM, es decir, un cerebro virtual para resolver cosas. Por ejemplo, si ya sabemos lo que es una base de datos vectorial, pues podemos utilizar ese modelo de procesamiento del lenguaje natural para semánticamente hacer búsquedas semánticas dentro de un e-commerce. Por ejemplo, yo tengo un e-commerce por ejemplo, como el de Amazon, con miles y miles de productos X, pongámonos en el textil,
y yo quiero buscar un producto y claro, si no lo encuentro es cuando no lo voy a comprar. Entender que hay bases de datos vectoriales que aplicadas a los e-commerce te busque en 0,16 segundos, localizan la prenda que tú quieres por el tema de los vectores matemáticos y encima que te pueden hacer mejores recomendaciones que todos estos algoritmos de recomendación que dicen el que compró esto también compró otro. Eso no se llama hiperpersonalización. La hiperpersonalización viene por la semántica de tu búsqueda y a partir de ahí te localizan la prenda y todas las demás que te gustaría. Por ejemplo, otro caso de uso sería cómo detectar el fraude o una fake news, que es mucho más interesante que el fraude. A ver, cuando nosotros ponemos un post o un tweet o un ex, no sé cómo se dice ahora lo del tweet, ponemos un tweet o publicamos en cualquier medio social, reputacional o lo que sea, pues claro, que de repente en 40 perfiles coloquen la misma información, el ojo humano es muy difícil que detecte que hay algunas variantes, pero las máquinas no olvidemos que codifican el lenguaje y que la estructura de los números no es la de la semántica. Entonces, cuando ve una estructura exactamente idéntica en 40 redes en un minuto, sabe que es una fake news. Y eso se hace también por el tema de la tokenización y los vectores matemáticos. O, por ejemplo, pues hemos hablado de e-commerce. En el tema de la comunicación, todos leemos mucha información en Internet, ¿no? Pues alguna vez nos daremos cuenta que cada vez los algoritmos están detectando, por las cookies y por otra serie de informaciones, pues si es un hombre o una mujer la que está leyendo esta información. Y además puede entender, si tiene identificado el patrón de la persona, qué tipo de información lee y gracias a los vectores matemáticos, a los embedding, es capaz de transformar la información que hay en ese blog, en ese periódico, y te la hiperpersonaliza con el tipo de semántica que a ti te gusta, pues para atraerte mucho más, ¿no? Pues perfecto, madre mía, Fernando, qué viaje introductorio nos hemos hecho aquí a toda la inteligencia artificial. Yo creo que con esto ya vamos a concluir la sesión de hoy. Bueno, darte un millón de gracias de verdad, por compartir con nosotros todos tus pensamientos y todo, sobre todo todo lo que tú ya has aprendido, ¿no? Y que nos lo has un poquito hecho fácil para que lo entendamos nosotros. Podremos conocer más y saber más de Fernando durante el programa de SmileCX Academy, que comienza en septiembre, ya generativa, y que lo hacemos con un gran partner académico que es SIC Business School, y Fernando va a ser pues el director académico también de nuestros profesores. Así que, bueno, cualquiera que esté interesado en asistir con nosotros al programa, por favor, escribidnos a covisionacademy@covision.com. Y si no, pues seguidnos también en estos programas de podcast donde seguiremos dando más información y seguiremos dando las últimas, digamos, experiencias y conocimientos de grandes conocedores como Fernando que invitaremos a hacer aquí entrevistas con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos muy prontito, Fernando. Muchísimas gracias. Os esperamos a todos. Adiós. Discover Smile CX, the responsible way to introduce AI with full control of CX.